Bienvenidos a su programa de texto y contexto bíblico. Les saluda el pastor Walter Morán. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante: deja que los muertos entierren a sus muertos. La base bíblica, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, versos 59 y versos 60. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El contexto inmediato que vemos aquí tiene que ver con el costo del discipulado. Jesús va pasando por el camino y se le acerca un escriba y dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice que las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El escriba, emocionado por los milagros que ha visto, y esta emoción, este sentimiento le lleva a Jesús a decirle: te seguiré. Pero Jesús le hace mirar que tiene que considerar que para ser discípulo tiene que haber sacrificio. Para ser un discípulo tiene que negarse a sí mismo. Para ser un discípulo toca dejar la comodidad. Y el escriba viene de una comodidad porque es un estatus de una sociedad media alta. Por lo tanto, Jesús no le puede ofrecer la comodidad que él está acostumbrado. Por eso Jesús le nombra estas expresiones. Primer punto tiene que ver entonces que para el discipulado necesitamos sacrificio, negación y dedicación a Dios total. En San Lucas 9:59 Jesús llama, a diferencia del primero, que el primero se ofrece. En el segundo punto Jesús le llama y dice: ven y sígueme. Él le responde: deja que entierre primero a mi Padre. Aquí vemos es una excusa de este hombre que está siendo llamado por Jesús para que sea parte de su discipulado. La expresión deja que entierre primero a mi Padre, cuando esta misión era importante porque Jesús no tenía mucho tiempo, aproximadamente 3 años su ministerio, así que urgía pronto, rápido, que este hombre siguiera a Jesús, pero él estaba ocupado en una actividad. Posiblemente su padre no había muerto. La expresión sepultar significaba que su padre todavía no ha muerto y él estaba al cuidado de él. Dicho de otra manera: espérame, Jesús, que mi padre muera. Cuando mi padre muera, entonces te seguiré. Y eso podía tomar mucho tiempo, años. Por eso Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. La ley moral de Dios nos dice que los hijos debemos honrar a nuestros padres. Es un mandamiento dentro de la Torá de Dios. Efesios 6:1 y 2 también nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces Jesús, al responderle esta expresión, deja que los muertos entierren a sus muertos, él expresa por qué este hombre está presentando una excusa. No quiere seguir a Jesús. Él está ocupado en una actividad que él espera que su padre tenga que morir, tenga que ser sepultado para poder seguir a Jesús. Por eso la expresión de Jesús fuerte, enérgica: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una expresión cultural de aquella época. Voy a cuidar a mi papá, voy a atenderlo y después te sigo. Entonces la expresión cultural, déjame que entierre a mi padre, tenía que ver con el cuidado. Por eso Jesús le dice que este mensaje es importante, es urgente y tiene que llevar la misión. Cuando alguien moría en el Antiguo Testamento, dice Levítico 21 del 1 al 11, que no podía estar en la calle conversando con un rabino, tenía que atender el asunto de su padre que estaba muerto, preparar, enterrar. Y eso tomaba entre 7 días, 30 días, y durante esos días, los primeros 7 días no podía salir, más bien recibía visitas. Y las visitas que venían, ellos no hablaban mientras el doliente no expresara. El primer día los vecinos tenían que traer la comida porque ellos no podían salir a la calle. Durante los 30 días no podían salir, se dejaban crecer el cabello, no podían andar en una calle. ¿Cómo es posible entonces que un hombre que acaba de perder a su padre esté en la calle conversando con un rabino cuando
el contexto le decía que debía atender el asunto funeral de su padre. Entonces, cuando alguien moría en esos tiempos, tenía que ser enterrado lo más pronto posible. Como dice nuestro contexto, dentro de las 24 horas. Mucho más si estaba cerca del Sabbath. Tenía que ser destinado a ser enterrado por otros, porque ese día comenzaba desde el viernes de las 6 de la tarde hasta el día sábado. Entonces, si su padre había acabado de morir, ¿cómo es posible que él esté en la calle conversando con algún miembro del Sanedrín, en este caso Jesús? Por eso el Shabbat en hebreo, que significa 7, los 7 grados de parentesco, padre, madre, hijo, hija, hermana o esposa. Entonces 7 días, el Shabbat era reconocer el lugar y reprimir los sentimientos de dolor y tristeza. De ahí venía la parte del Sheloshim, que tomaba de los 7 días hasta los 30 días, donde el doliente no podía salir ni a fiestas, ni a celebraciones, no se podía afectar, ni cortarse el cabello durante estos 30 días. Entonces, algunos comentan que su padre había muerto, pero su padre no había muerto, estaba vivo. Por eso la expresión déjame ir a sepultar significa déjame que mi padre muera, lo voy a cuidar, lo voy a atender, porque como mayor tengo que atender a mi padre y cuando muera te seguiré. El caso de sepultura, por ejemplo, de la muerte de Abraham, ¿quién estuvo ahí? Al frente, Isaac e Ismael, como mayores. En el caso también de la muerte de Isaac, ¿quién estuvo allí? Sus hijos. Por eso Jesús no es que desprestigia la honra de los padres, sino que Jesús expresa esta expresión fuerte y enérgica: deja que los muertos entierren a su muerto, porque Él estaba ocupado en una actividad social, y la actividad social es que tiene que cuidar a su padre hasta que muera, y cuando muera mi padre entonces te sigo, Jesús. Pero el ministerio de Jesús aproximadamente son 3 años y no podía esperar demasiado tiempo. Por eso lo importante era llevar las noticias del reino de Dios. Entonces la expresión deja que los muertos entierren a su muerto tiene varios significados. Uno de ellos es primeramente que no es literal, sino figurado. En este caso, los muertos espiritualmente son aquellos que deben encargarse de los muertos físicos. En este caso 2 tiene que ver que los que están en casa deberían ser los que se encarguen del funeral si realmente su padre había muerto, porque este hombre Jesús lo llama a una misión espiritual, y al estar en una misión espiritual no puede dejar esa misión y atender la parte funeraria, porque el funeral tomaba muchos días, e inclusive 7, 30 y hasta 1 año y más. Entonces no podía cumplir la misión que Jesús le estaba delegando. Entonces el contexto inmediato es el costo del discipulado. En la tercera persona, Jesús le dice también que le siga, pero él dice: deja primero que me vaya a despedir de mi familia. Pero despedirse de su familia toma mucho tiempo, hay fiestas, celebraciones, toma mucho tiempo. Entonces la misión es pronto, es rápido, es urgente de llevar el mensaje de alegría, el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y no se puede estar haciendo fiestas, reunirse con los amigos para después atender las cosas de Dios. Primero es Dios, las fiestas vendrían después, primero es Dios. Entonces, deja que los muertos entierren a su muerto, está inmerso con el asunto del discipulado. Todo aquel que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo, tiene que sacrificarse, y aquí encontramos varios obstáculos de aquellos que desean seguir a Jesús. El primer obstáculo, vemos la comodidad material, porque el primero era un escriba y quería seguir al maestro, pero su comodidad no le permitía, porque Jesús no le ofrecía comodidad. El segundo hombre puso una actividad social de cuidar a su padre hasta que éste muera, porque su padre hasta ese entonces vivía, no había muerto. El tercer hombre quería hacer fiestas sociales, despedirse de sus amigos, pero no son las fiestas sociales. Primero es el culto a Dios. Las fiestas sociales vendrían después. Primero es Dios. La alabanza, la adoración, la palabra es el primero. De ahí los amigos después. Por eso son los 3 obstáculos que podemos ver con el discipulado: la comunidad material, 2, un trabajo, una actividad social, y 3, amigos que tenía este hombre para despedirse. Recuerde que un texto sin su contexto es un pretexto. Acompáñenos en un siguiente video. Dios les bendiga.
¿Te gustaría escuchar algún tema especial en nuestro canal de YouTube? Déjanos en los comentarios el tema de enseñanza teológica que quieres que se trate en el próximo video.